Doctor, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? A ver, la clase anterior nos quedamos en las manifestaciones cutáneas de las enfermedades de las colagenopatías. Su compañera estaba terminando, me parece, la parte del lupus. Entonces vamos a continuar ahora. Sí, doctor, buenas tardes. Continuando con esta exposición, ahora les voy a hablar sobre lo que es el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Bueno, ¿cuál es el objetivo en sí, lo que es el tratamiento? Se debe de conseguir en sí lo que es una remisión de la enfermedad y también se debe mejorar la apariencia del paciente y también prevenir el desarrollo de las lesiones crónicas, ¿no? Como lo que son las cicatrices, las atrofias y algunos trastornos de la pigmentación. Como manera de prevención, lo primero que se debe hacer en estos pacientes, bueno, es el tratamiento local, ¿no? Que indicar al paciente que debe, o sea, se debe de proteger contra lo que es el sol. Se debe aconsejar que evite la exposición solar. También debe utilizar bloqueadores o sombreros. También prohibir a que estos pacientes lleguen a fumar, ¿no? Como tratamiento tópico, como primera línea son los glucocorticoides tópicos, que estos tienen una utilidad en caso de que haya unas lesiones escasas y también limitadas. Es beneficioso en lo que es el lupus eritematoso cutáneo crónico y también en lo que es el lupus eritematoso cutáneo túmido. En acá bueno, en lo que es la dosis, se debe hacer un esteroide de clase 1 que se va a dar 1 o 2 veces por día durante 2 semanas y se le puede alternar con lo que es un pimecrolimus, ¿no? De clase 4, el 1% una vez al día, o lo que es el tracolimus de 0.1% a 2 veces por día en 2.5 a 10 miligramos. También como primera línea pues vamos a utilizar lo que es el inhibidor tópico de la calcineurina, también lo que es la acetonida de triamcinolona intralesional. Para lo que es el tratamiento sistémico, bueno, explicando primero de lo que es el tracolimus y del pimecrolimus, que son inmunomoduladores, van a ser efectivos en lo que es también el lupus eritematoso cutáneo discoide y lo que es el subagudo. Como tratamiento sistémico, va a ser como segunda línea, ¿no? Vamos a tener a los antipalúdicos, como lo que es la hidroxicloroquina, la cloroquina, la quinacrina. Estos van a ser útiles en caso de que hayan lesiones que no van a responder al tratamiento tópico o lo que es el tratamiento intralesional. Y en lo que es en su dosis de lo que es la hidroxicloroquina es de 6.5 miligramos por kilo al día, de lo que es el peso corporal ideal, o si no, de la cloroquina de 3.5 miligramos por kilo al día, y de la quinacrina de 100 miligramos diarios. Y en este caso tenemos que tener algunas precauciones al utilizar estos medicamentos porque pueden llegar a tener retinopatía irreversible en estos pacientes, ¿no? Como cursos cortos, vamos a tener a la prednisona y a la talidomida, que solamente se va a dar de 12 a 16 semanas, ¿no? En lo que es la corticoides, en lo que es el corticoides, lo que es la prednisona va a ser útil para aquellas formas agudas e intensas de lo que es el lupus eritematoso cutáneo subagudo y el agudo, y también para aquellas lesiones de fotosensibilidad. Y también se debe evitar su uso crónico en lo que es la prednisona. En caso si es el caso en que hay que dar suplementos de calcio o vitamina D, ¿no?
para evitar lo que es una osteoporosis secundaria. En lo que es la dosis es de 5 a 60 miligramos al día. En lo que es la talidomida, es eficaz en algunos casos refractarios a lo que son los antipalúdicos. Sus precauciones hay que evitar que haya una recaída tras abandonar el tratamiento de la talidomida, ¿no? En su dosis es de 50 miligramos a 200 miligramos al día y también se debe de disminuir hasta lo que es 50 miligramos según la respuesta. Como tercera línea vamos a tener a los inmunosupresores, como lo que es la cetoprina, el micofenolato de metilo y lo que es el metrotexate. Su utilidad mayormente es para el lupus eritematoso cutáneo recalcitrante, ¿no? También hay que considerar lo que es la dapsona, el acutane y lo que es la citetrina. También vamos a tener el tratamiento biológico, que es como cuarta línea. Vamos a tener la ciclofosfamida y lo que es la clotacinamida. En su dosis es de 1.5 a 2 por vía oral. También se ha visto que se debe utilizar lo que es el etalizumab, la leflunomida, los agentes antifactor de necrosis tumoral, el rituximab, el epratucimab y lo que es algunos agentes anti-interferón alfa, ¿no? Estos fármacos, el anti-interferón alfa, también está asociado o puede darse en aquellos lupus inducido por fármacos o para el lupus eritematoso crónico subagudo. Siguiente, por favor. Ya. Como parte final, los tres pilares de lo que es el tratamiento del lupus eritematoso cutáneo, lo primordial es lo que es la fotoprotección, los corticoides tópicos y lo que son los antipalúdicos. Y una manera de prevenir, pues, es viendo la clínica inicial de lo que es el lupus eritematoso, ¿no? Ya sea cutánea o sistémica. Pero se ha visto en muchos casos que en pacientes con lupus eritematoso muestran un empeoramiento con lo que es la actividad de la lesión cutánea, con lo que es la exposición de la luz ultravioleta, ¿no? Y como ya les dije, se debe dar un tratamiento local, lo que es una protección física contra la luz solar y también de las fuentes artificiales, ¿no? Recomendándoles el uso de sombreros, bloqueadores y evitar la exposición a la luz. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, también vamos a hablar de la esclerodermia. Como una pequeña introducción, primero tenemos que hablar de la esclerosis sistémica. Esta va a ser una enfermedad autoinmune multisistémica caracterizada por una tríada patogénica, que es la de daño microvascular. Va a existir la desregulación de la inmunidad innata y adaptativa y la fibrosis generalizada en múltiples órganos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, va a existir una heterogeneidad con algunos resultados variables. Pueden ser potencialmente letales o pueden reducir la calidad de vida. Así como existen este tipo de manifestaciones, también hay avances sustanciales en lo que vendría a ser el tratamiento de las complicaciones relacionadas a estos órganos afectados en esta enfermedad. Y uno de los órganos afectados es en su mayor parte la piel. Y así es que vamos a hablar de la esclerodermia, que es cuando la piel pierde la elasticidad y se vuelve gruesa. Es una lesión fundamentalmente del daño vascular autoinmune anormal. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad es un poco común en una prevalencia global de menos de 150 individuos por millón por año. La incidencia en Europa y en Japón es de menos de 10 individuos por millón por año en
En Sur Europa, en América del Norte y en Australia hay de 14 a 21 individuos por millón y por año. En cuanto al sexo, hay mayor frecuencia en lo que vendría a ser las mujeres, dando de 4 a 1 en lo que son los hombres, ¿no? En la presentación en varones, va a tener un factor de pobre en cuanto a su pronóstico, es de alto riesgo en cuanto a lo que es la esclerosis sistémica difusa y va a tener alta frecuencia de ulceraciones digitales y la hipertensión pulmonar. En la raza hay una afectación en afroamericanos de lo que es la esclerosis sistémica difusa con alto riesgo de mortalidad y la presentación mayor de anticuerpos antitopoisomerasa. Y es menor en los de raza blanca, que va a existir la presentación de los anticuerpos anticentrómero y se va a observar más la esclerosis sistémica limitada. En cuanto a los factores genéticos asociados a la esclerosis sistémica, vamos a hablar del haplotipo HLA DRB1 y el DRB3, que van a estar asociados, como podemos observar en el primer cuadro, a lo que vendría a ser los anticuerpos antitopoisomerasa 1. En el segundo cuadro podemos observar la asociación clínica de estos autoanticuerpos característicos con la esclerosis sistémica y sus subtipos. Por ejemplo, la antitopoisomerasa 1 se va a observar más en lo que vendría a ser la esclerosis sistémica difusa en un 40% y en un 15% lo que vendría a ser la esclerosis sistémica limitada. Los anticentrómero es más pronunciado en lo que es la esclerosis sistémica limitada en un 60% y solo un 2% en la difusa. La antitopoisomerasa 3 va a ser más en lo que es la esclerosis sistémica difusa en un 25% que una esclerosis sistémica limitada, que solamente es un 2%. Así como hay factores genéticos, también vamos a hablar los factores tanto ambientales, ¿no? En cuanto a estos factores, vamos a ver los factores que modifican lo que vendría modificadores epigenéticos, como son los factores externos, los que van a tener en estos van a estar lo que es la dieta y la nutrición, químicos, la exposición a sílice, toxinas y drogas, y también factores internos, como son el envejecimiento, las hormonas sexuales, la hipoxia o el daño oxidativo. Luego vamos a ver también que hay factores incitantes de la patogénesis de la esclerosis sistémica, como son los infecciosos, y en este vamos a tener el citomegalovirus, el Epstein-Barr virus, el parvovirus o el herpes virus, el retrovirus. Las exposiciones que ya lo habíamos mencionado y los factores genéticos que también se han mencionado. En cuanto a la fisiopatología, se tiene que entender que este va a ser un proceso multifocal crónico caracterizado por 3 pilares. 1, la alteración vascular. 2, la inflamación y la afectación de la inmunidad. Y como resultado vendría a ser la fibrosis. Entonces van a estar involucrados en múltiples células, ¿no? Tipos de células que van a interactuar a través de varios mecanismos que van a ser dependientes del microambiente y de algunos mediadores claves. Entonces, como primera alteración es la alteración vascular, la que va a activar, se va a activar lo que vendría a ser la endotelina 1, la quimiosina, que mediante lo que son las células B, la célula T y los macrófagos van a liberar lo que son autoanticuerpos, que son células mediadoras de la actividad celular, ¿no? Activando así lo que vendría a ser el factor de crecimiento transformante beta, la interleuquina 13, la interleuquina 6, que son proinflamatorios. Y esto lo que va a dar como resultado es la activación de las especies reactivas del oxígeno. Y por otra parte vamos a también tener la activación plaquetaria. Esto va a inducir a la activación de la trombina, tromboxano, el factor de crecimiento. Y esto también nos va a llevar a la activación de lo que es la activación de especies reactivas del oxígeno. Al activarse
estas especies reactivas del oxígeno lo que van a generar lo que se va a activar son los microfibroblastos, y esto va a dar como resultado el acúmulo de estos en lo que vendría a ser la matriz extracelular. Se van a acumular entonces en esta lo que es el colágeno, principalmente el de tipo 4, la fibronectina, dando como resultado la fibrosis. En cuanto a su división o a los subconjuntos, vamos a ver que estos se van a clasificar tradicionalmente según el grado de afectación que existe en la piel, y esto se va a acompañar también de un patrón que va a afectar los órganos internos. Entonces, se va a ver dos subconjuntos principales, que es la de cutánea difusa y la cutánea limitada. En la cutánea difusa vamos a ver una afectación temprana de la piel que va a tener una progresión rápida que involucra a brazos, tronco y cara, mientras que en una afectación tardía, pasado los 3 años, esta va a ser más estable o puede haber una regresión. Y así se acompaña con la afectación de otros órganos, como se pueden observar en la imagen. En la afectación cutánea limitada, la piel en una afectación temprana va a tener una esclerosis leve, con poca progresión en cuanto a tronco y cara, y en una afectación tardía, pasado los 10 años, esta va a ser más estable, y se va a observar la calcinosis, ¿no?, que es la acumulación de sales de calcio en la piel. Entonces, vamos a observar acá las características ya más típicas de cada subconjunto en cuanto a la afectación de la piel. Entonces, en la esclerosis sistémica cutánea limitada vamos a ver que va a existir una afectación de la piel limitada a manos, cara, pies y antebrazo, y tiene una distribución acrial. Mientras en la esclerosis sistémica cutánea difusa, este va a tener un compromiso del miembro proximal o del tronco. En la cutánea limitada vamos a observar que el fenómeno del Raynaud, en esta los pacientes nos van a manifestar que se observa una larga historia de este fenómeno, ¿no? Se dice también que inicia con la esclerosis, tiene el mismo tiempo, mayor a 2 años, mientras que en la cutánea difusa este va a ser menor a 2 años. Va a existir complicaciones en un estadio tardío, en la limitada, más que todo van a tener que ver con la hipertensión arterial pulmonar y una enfermedad intestinal grave. Y en la cutánea difusa tiene un aumento de riesgo de la crisis renal y un compromiso cardíaco. Y la frecuencia de la fibrosis pulmonar en esta es más severa, ¿no? En cuanto a los anticuerpos, en la cutánea limitada se van a mostrar más los anticuerpos anticentrómero, mientras que en la difusa vamos a hablar de los anticuerpos antitopoisomerasa 1, anticuerpos anti-RNA polimerasa 3, que van a tener que ver con el compromiso cutáneo rápidamente progresivo y una crisis renal. Esta cutánea difusa es de peor pronóstico. Y hay otra subclasificación en la que vamos a observar la esclerosis sistema sin esclerodermia, en la que pues sí puede existir un fenómeno de Raynaud, pero no existe este engrosamiento de la piel. Y el síndrome de superposición de la esclerosis sistémica es que junto con la esclerosis sistémica van a existir características de otras enfermedades que son autoinmunes. Entonces, en las características cutáneas, la limitada vamos a ver que en el rostro va a existir un adelgazamiento de labios, la esclerodactilia. En una fase inicial pueden haber edemas de dedos y manos, esto en ambos, pero también es más pronunciado en lo que es la limitada. Hay telangiectasias en todo el cuerpo, los capilares del pliegue unguial están dilatados, la calcinosis cutis extrema y una larga historia del fenómeno de Raynaud. Todo esto se va a conjuncionar en lo que vendría a ser el síndrome de Krebs. Como podemos observar en la imagen, la C va a representar la calcinosis, el fenómeno de Raynaud y la dismotilidad esofágica, ¿no? La esclerodactilia y las telangiectasias. En una difusa va a existir una fase de adelgazamiento de labios y vamos a observar una microstomía menor a 2 centímetros en apertura oral, el afinamiento de la nariz, la desaparición de pliegues faciales, la pérdida de pliegues cutáneos,
Hay telangiectasias tanto en palmas y en toda la mano, la contracción digital que nos va a llevar a una limitación en la extensión, y el fenómeno de Raynaud es breve, ¿no? Menor a 2 años, la historia del fenómeno de Raynaud. Entonces, como hemos podido observar, el fenómeno de Raynaud está bien implicado en lo que vendría a ser la esclerodermia, y es así que el fenómeno de Raynaud viene a ser el vasoespasmo reversible debido a cambios funcionales en cuanto a las arterias digitales de las manos y de los pies. Duran de 30 minutos a más y pueden producir un dolor isquémico, ulceración digital, los cambios tróficos, y en casos extremos puede haber isquemia e infarto refractarios o progresivos. El fenómeno de Raynaud va a tener 3 fases. Una primera fase, llamada disquemia, o también conocida como blanca, en la que va a existir este vasoespasmo de la arteria, que va a resultar en la oclusión de esta arteria, por lo que el flujo aquí va a ser interrumpido y se va a mostrar como se ve en la imagen, las manos blancas. En la segunda fase, o la fase también conocida como azul, queriendo contrarrestar el flujo de la sangre, los capilares de las vénulas se dilatan, pero estos tienen sangre desoxigenada, por lo que se muestra esta coloración azulada o cianótica de la piel. Y en la fase 3 va a existir este relajamiento del vasoespasmo, va a haber un aumento del flujo sanguíneo mayor y los capilares se van a ver más dilatados, ¿no? Y van a tener esta coloración roja. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, en la cutánea limitada podemos observar la pérdida de los tejidos blandos periorales en la primera imagen. En una segunda imagen, como habíamos mencionado, el edema tanto de manos y en los brazos. Vamos a observar en la primera imagen que esta va a tener un compromiso en la cara, ¿no? En la apariencia de la cara, que va a tener una apariencia de máscara. Va a ser incapaz de abrir la boca, y también podemos observar aquí la esclerodactilia y las ulceraciones. Y aquí vemos más claramente lo que vendría a ser la esclerodactilia, ese endurecimiento y engrosamiento de la piel de las manos y de los pies también. Otras manifestaciones de la cutánea limitada, vamos a tener las telangiectasias faciales, los capilares del pliegue unguial dilatado, y en fases avanzadas lo que vendría a ser la calcinosis cutis extensa. En la cutánea difusa vamos a observar también lo que vendría a ser esta afectación más que todo del tórax y de las superficies extensoras, ¿no? En los brazos, en las palmas, esta esclerosis, la microstomía menor a 2 centímetros de apertura oral. Podemos ver también las telangiectasias en las palmas de las manos. También vamos a ver aquí lo que es la hiperpigmentación o despigmentación de la piel, que se va a conocer como el signo de sal y pimienta. Vamos a ver esta apariencia brillosa de las palmas por la fibrosis que tienen, y el fenómeno de Raynaud, ¿no? Con la piel azulada. En cuanto a las complicaciones, como ya lo había mencionado, va a haber una fibrosis mayor al 90%. Podemos ver telangiectasias, ulceraciones, calcinosis y el fenómeno de Raynaud. Aquí podemos observar algunas imágenes de ulceraciones digitales, una gangrena seca, la contractura digital y la calcinosis en una radiografía. Igual aquí las gangrenas, que al final nos van a llevar a esta pérdida de la digital, ¿no? En cuanto al diagnóstico, se va a hacer por la capiloroscopía, y va a existir 3 patrones. Un patrón temprano, en la que va a existir una arquitectura capilar bien conservada, también la densidad conservada. Va a haber pocos capilares que estén agrandados, pocas áreas de hemorragia, y no va a haber pérdida evidente de los capilares. En un patrón activo va a haber una pérdida moderada de la densidad capilar, la desorganización leve de la arquitectura capilar. Estos capilares van a estar más dilatados, tortuosos, formando los bucles capilares. Va a haber zonas frecuentes de microhemorragias y va a haber algunos capilares ramificados.
En un patrón tardío va a existir una desorganización grave de la normalidad de la arquitectura capilar, pérdida grave de los capilares, extensas zonas avasculares, muy pocos capilares van a estar grandes, agrandados, y va a haber una ausencia de hemorragia. Va a existir también capilares ramificados, tupidos, y que nos va a indicar más que todo una neovascularización. Va a existir también criterios de clasificación que se han dado en el 2013, el EULAR 2013, que se va a ver una puntuación de acuerdo al compromiso, ¿no? Cuando hay un compromiso proximal de la piel, un engrosamiento entonces de la piel de los dedos de ambas manos, extendiéndose de proximal a distal, las metacarpofalángicas y las articulaciones, esto ya nos va a dar como una puntuación de 9, que es la necesaria para clasificar la esclerosis, ¿no? Va a haber en cuanto al engrosamiento de la piel de los dedos, en cualquiera de los casos solo va a contar la puntuación más alta, que esté en los dedos hinchados 2 puntos, la esclerodactilia de dedos, distal a las articulaciones metacarpofalángicas, pero proximal a las articulaciones interfalángicas va a tener una puntuación de 4. Que haya lesiones en la punta de los dedos, como ulceraciones de punta digital, 2 puntos, las cicatrices punzantes en la punta de los dedos, 3 puntos, telangiectasias, una puntuación de 2, que los capilares estén anormales en el pliegue unguial, dilatados, esto va a ser 2 puntos, que exista hipertensión pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, cualquiera de los dos nos va a dar una puntuación de 2, el fenómeno de Raynaud 3, y que se muestren los anticuerpos relacionados como el anticentrómero, la topoisomerasa 1, la polimerasa anti-RNA3, cualquiera de ellos nos va a dar una puntuación de 3. Se necesita una puntuación de 9 para su clasificación. Luego vamos a valorar también la actividad de la fibrosis, y esto se va a valorar con el score Rodnan, en el que este va a ser claramente dependiente de la persona que lo valora, ¿no? Porque vamos a valorar aquí la fibrosis sumando así en varias partes del cuerpo un punto. Entonces, vamos a hablar que es leve, de 1 a 14 puntos, moderado, de 15 a 29 puntos, severo de 30 a 39 y una fase terminal mayor a 41 puntos. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a hablar de otros trastornos dentro del espectro de la esclerodermia, como es la esclerodermia localizada, la morfea generalizada. En esta vamos a ver que no hay una afectación sistémica y tampoco se va a observar el fenómeno de Raynaud. Va a haber también, en cuanto al vasoespasmo de las extremidades, con el fenómeno de Raynaud primario, otros trastornos autoinmunitarios como podría ser el lupus eritematoso, las enfermedades reumatoideas o la dermatomiositis o la polimiositis. También otras enfermedades vasculares hematológicas como la crioglobulinemia, enfermedades de las aglutinas frías, la vasculitis sistémica y otras causas de esclerodermia de la piel. Podríamos también nombrar los trastornos infiltrativos como la amiloidosis, escleromixedema, trastornos metabólicos como el mixedema e inflamatorio como la fascitis eosinofílica, por ejemplo. En cuanto a su manejo terapéutico, tenemos que aquí diferenciar en cuanto a lo que podría ser la esclerosis sistémica limitada, la difusa o que haya una superposición. En la limitada vamos a tratar más que todo la parte vascular. En la difusa es un tratamiento tanto vascular, inmunosupresor y antifibrótico. Y en el caso de que hablemos de una superposición, se trata según la gravedad de la actividad de las manifestaciones de superposición, la artritis, miositis o el lupus, por ejemplo. En cada uno de estos casos, lo que se quiere es identificar y tratar las complicaciones orgánicas, ¿no? Entonces, para tratar lo que vendría a ser el fenómeno de Raynaud, vamos a hablar de vasodilatadores y agentes de primera línea. Vamos a tener los bloqueadores de canales de calcio, como el nifedipino o el amlodipino, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil,
y también las prostaglandinas, ¿no? Como es el prostaciclín. En una segunda línea podemos hablar del óxido nítrico, como la nitroglicerina. También podemos hablar de los inhibidores de serotonina, que es la fluoxetina, los inhibidores del receptor de angiotensina, como los sartán, y otras opciones podrían ser la toxina botulínica tipo A, como el Botox, ¿no? Luego vamos a tratar lo que vendría a ser la esclerodermia de la piel. En esta vamos a tener inmunosupresores como el micofelonato mofetil, la ciclofosfamida, el metrotexate o la zatropina. También se puede tratar con inmunoglobulinas intravenosas, se puede tratar con terapia basada en células o terapia biológica como el rituximab, tocilizumab, el abatacept y el belimumab. Y también podemos hablar de terapia antifibrótica, que son los antifactor de crecimiento transformante beta o los inhibidores de la tirosincinasa. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la dermatomiositis. Siguiente, por favor. Ya. Debemos de saber que la dermatomiositis clásica es una miopatía inflamatoria idiopática que se presenta más comúnmente con debilidad muscular progresiva, simétrica y proximal, y tiene un grupo de hallazgos característicos que más adelante se les va a mencionar. La manifestación cardinal de las dermatomiositis y las polimiositis es la debilidad del músculo esquelético, especialmente la debilidad simétrica del músculo proximal. Existen además otras definiciones que tenemos que saber, como son las dermatomiositis amiopática. Este es un tipo de dermatomiositis, pero en esta se incluye pacientes sin debilidad clínica y sin anomalías de laboratorio o estudios musculares. Y la dermatomiositis hipomiopática. Esta va a tiene una evidencia subclínica de miositis tras una investigación por laboratorio o electromiografía, biopsia muscular o imagenología, a pesar de la falta de debilidad muscular clínica que presente el paciente. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la epidemiología, la dermatomiositis y la polimiositis van a ser trastornos relativamente poco frecuentes. La incidencia anual estimada de todos los subtipos de dermatomiositis fue aproximadamente de 1 por cada 100.000 personas. La incidencia anual estimada por el subtipo clínicamente amiopático de la dermatomiositis fue de 0.2 por 100.000 personas. La incidencia de dermatomiositis tenemos que saber que es mayor en mujeres que en los hombres. Además, las personas de cualquier edad pueden verse afectadas. Se ha informado que la incidencia anual de las miopatías es de 0.41 a 0.75 por 100.000 personas. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la etiología, se ha descubierto diversos factores que pueden dar lugar a esta patología, en los cuales tenemos los factores genéticos como el HLA-DR3 en los niños blancos, el HLA-DR8 en los adultos blancos. Además, existe un factor de riesgo aumentado entre gemelos monocígotos y familiares de primer grado. Otro factor de riesgo serían los factores ambientales. Se dice que un mayor número de casos de dermatomiositis se han observado en invierno y en primavera, sobre todo en la infancia. Además, existen otros factores infecciosos, como son los estafilococos aureus, Clostridium difficile, Bordetella burgdorferi, echinovirus, Coxsackie, influenza, VIH, el HTLV1, la toxoplasmosis. Además de factores autoinmunes como son la tiroides de Hashimoto, la miastenia gravis, la diabetes mellitus tipo 1, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la esclerodermia. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia de esta patología, en acá lo que va a intervenir van a ser tanto mecanismos de inmunidad adaptativa e inmunidad innata. En el caso de esta inmunidad adaptativa, tiene que ver mucho con la producción de autoantígenos,
ya que cuando hay una producción de autoantígenos, estos lo que van a hacer es activar a las células dendríticas, a las células dendríticas plasmocitoides, a las células presentadoras de antígeno. En el caso de estas células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas mieloides, estas, por una sobreexpresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, se va a asociar a los toll-like receptors, y estos a su vez, estos receptores de este complejo mayor de histocompatibilidad van a activar tanto a los linfocitos TCD8, y estos a su vez van a estimular a los CD28, a los linfocitos T citotóxicos y a los linfocitos T reguladores. En el caso de las células dendríticas plasmocitoides, estas tienen que ver mucho con la sobreexpresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, las cuales al activarse van a activar a los linfocitos CD4, que estos a su vez también van a activar a los linfocitos T reguladores y a los T helper. Y esto a su vez, este linfocito T helper puede activar mediante el CD40 y el CD40 ligando a las células B. Todo esto va a activar a las células plasmáticas para que éstas puedan producir los autoanticuerpos. Además, tenemos que saber que hay otra activación también de los macrófagos M1 y M2, que tienen que ver con la activación tanto de las citoquinas como de las quimioquinas. La unión de estos linfocitos T citotóxicos al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 se dice que se ha visto muy relacionado con el tema de lesión muscular, pero también tenemos que saber que la activación de los linfocitos T helper a través de sus ligandos CD40 de la célula B se ha visto relacionada con la producción de los autoanticuerpos, lo cual va a generar a su vez la miositis inflamatoria a nivel muscular. Entonces, toda esta activación de esta cadena de inmunidad adaptativa lo que nos va a dar al final es la producción de citoquinas, quimiosinas, autoanticuerpos, los cuales nos van a desencadenar una respuesta inmunoinflamatoria de autoantígenos, ¿no? Los cuales se van a traducir a su vez en una miositis. Siguiente, por favor. Además, les había hablado del otro mecanismo que intervenía, que era la inmunidad innata. En este caso de inmunidad innata, se ha visto que los receptores en el músculo de los factores de necrosis tumoral, de los ligandos, el factor inductor de apoptosis relacionado al factor de necrosis tumoral, ha estado relacionado con esta enfermedad a través de sus receptores a nivel muscular, lo que va a producir a su vez la activación de los factores de necrosis, ya sea kappa o beta, ¿no? Lo cual va a activar a nivel del núcleo celular la transcripción de las citocinas proinflamatorias y de las quimiosinas, las cuales al final van a producir la transcripción de citocinas, ¿no? Luego también se ha visto que también algunos otros mecanismos metabólicos, como es la sobreproducción o la sobreactivación del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no? Los cuales van a activar a su vez al retículo endoplasmático, a las caspasas, y estas a su vez van a activar al inflamasoma, ¿no? Y estos van a inducir a la muerte celular. Además, se ha visto que por otro lado también la activación de este ligando inductor de apoptosis relacionado con el factor de necrosis tumoral va a activar a los autofagosomas de los proteosomas, y van a inducir a su vez a la producción de proteínas de agregación, ¿no? Las cuales van a activar a las caspasas, a las inflamasomas, y ahí lo que va a ocasionar es la muerte celular, ¿no? Hay otra también disfunción metabólica en la cual va a haber la unión de las citoquinas a su receptor de citoquinas, y esto se va a dar a nivel de la membrana muscular, ¿no? Lo cual va a producir una disfunción del metabolismo de la mitocondria. Y esto a su vez va a producir una producción excesiva de especies reactivas de oxígeno, y estos van a inducir a la hipoxia. También tenemos que saber que en el caso de la dermatomiositis hay una sobreexpresión sobre todo del interferón tipo 1, ya sea alfa y beta. Siguiente, por favor. Ya.
En cuanto a la clínica, las manifestaciones cutáneas de la dermatomiositis, tenemos que saber que hay manifestaciones patognomónicas, como son las pápulas de Gottron y el signo de Gottron. Y hay también manifestaciones características, como el signo del Child, la V o la funda de la pistola. También hay telangiectasias periunguales, hipertrofia periungual, manos de mecánico y prurito. Y las manifestaciones indicativas de esta dermatomiositis van a ser la poiquilodermia y la calcinosis cutis. Y las manifestaciones menos comunes van a estar el edema facial, la eritrodermia, la alopecia, la vasculitis cutánea y la paniculitis. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones que ya les había mencionado, en cuanto a las manifestaciones, la pápula de Gottron, estas se van a caracterizar por ser unas pápulas eritematosas o violáceas, ¿no? Que se producen simétricamente sobre las superficies extensoras en la parte dorsal de las articulaciones tanto metacarpofalángicas y las interfalángicas. Acá, como podemos observar, estas son pápulas eritematosas de color violáceo, especialmente en las superficies extensoras. Siguiente, por favor. La otra característica clínica que se presenta es la erupción en heliótropo. Esta erupción en heliótropo se va a caracterizar por una erupción eritematosa violácea en la piel periorbitaria. A veces va a estar acompañada de un edema palpebral y en ocasiones puede ser bastante marcado. Este eritema en heliótropo se presenta en un 30 a 60% de los pacientes y puede acompañar a la actividad de la miositis. Como podemos observar acá, y en la región periorbitaria se puede observar erupciones eritematosas a violáceas. Siguiente, por favor. Ahí también podemos observar la erupción en el heliótropo bien marcada con un edema. Siguiente. Ya, el signo de Gottron. Estas se van a caracterizar por ser unas placas también eritematoviolaceas, pero en disposición de superficies extensoras de las articulaciones tanto de las manos y sitios particularmente en los codos o en las rodillas o en los tobillos. Acá se puede observar las placas eritematosas violáceas en disposición en los codos y en las rodillas. Siguiente, por favor. La otra manifestación cutánea es el eritema facial. A diferencia de las personas con lupus eritematoso sistémico, en estos pacientes con dermatomiositis a menudo se ven afectados el pliegue nasolabial, lo que puede ser útil para distinguir estas dos erupciones faciales y distinguirlas del lupus eritematoso. Acá podemos ver en la primera imagen un eritema violáceo en los párpados superiores de un paciente con dermatomiositis. En el siguiente podemos observar una erupción eritematosa, edematosa, que va a estar presente en el área malar, ¿no? Siguiente, por favor. Otra manifestación es la porquilodermia, que es fotodistribuida, ¿no? Esta porquilodermia se va a referir a la piel que se muestra tanto en hiperpigmentación como en hipopigmentación. Así también se va a observar telangiectasias y atrofia epidérmica. En los pacientes con dermatomiositis pueden verse porquilodermias en cualquier sitio, ya sea fotoexpuesto. Sin embargo, las áreas clásicas de compromiso van a ser la parte superior de la espalda, que se va a conocer como el signo del Child, y la V del cuello, ¿no? Y en la parte superior del pecho también se puede observar esta porquilodermia. La porquilodermia de los pacientes con dermatomiositis a menudo se va a presentar con un tono violáceo, pero puede ser más eritematosa en pacientes con piel más clara. En la primera imagen podemos ver esta erupción poiquilodermatosa en la parte superior de la espalda. Y en la siguiente podemos observar en un paciente de raza más, de piel más oscura que hay parches porquilodermatosas en la parte superior de su espalda. Siguiente, por favor. El signo de la V, esta es también una poiquilodermia en la dermatomiositis, ¿no? Esta a menudo se va a presentar con un eritema violáceo que va a afectar tanto el cuello y la parte superior del tórax. Al principio del curso de la enfermedad cutánea, estas pueden mostrar solo un eritema en lugar de poiquilodermia bien desarrollada. Tenemos que saber que la fotosensibilidad se presenta en un tercio de los enfermos con dermatomiositis y la exposición solar va a agravar estas lesiones. La erupción cutánea de la dermatomiositis a menudo se va a asociar con un prurito significativo, ¿no? Que puede ayudar a distinguir su erupción fotoexacerbada del lupus eritematoso sistémico.
Aquí en la imagen podemos observar las áreas confluentes a un eritema violáceos que van a estar presentes en el cuello, en el pecho y en la parte superior de los brazos, que se va a conocer como el signo de la V. Siguiente. El signo de la funda. Los pacientes con dermatomiositis también pueden tener una poiquilodermia en las partes laterales de los muslos, lo cual se va a conocer como el signo de la funda o el signo de la funda de la pistola, ¿no? Este compromiso se va a ubicar en las superficies laterales de los glúteos y la cadera. Se dice que no está claro por qué ocurre esta manifestación cutánea en este sitio, que es clásicamente fotoprotegido. Acá podemos observar el signo de la funda en las partes laterales de los muslos. Los pacientes. Siguiente. Además, se puede observar en algunos pacientes la eritrodermia generalizada, pero esto solo se da en pacientes, esta aparición se da raramente, no puede aparecer eritrodermia y esto lo que implica, va a implicar en su aparición en un área superficial cutánea extensa que incluye áreas que están menos expuestas a la luz ultravioleta. Siguiente. Además, también tenemos que saber que hay manifestaciones clínicas en el cuero cabelludo. Se van a caracterizar por cambios psoriasiformes en el cuero cabelludo. La afectación del cuero cabelludo en una dermatomiositis va a ser difusa. A menudo se va a asociar a cambios poiquilodermatosos y con escamas prominentes. La afectación del cuero cabelludo puede provocar en el paciente ardor intenso, prurito y trastornos del sueño. Acá podemos observar cambios psoriasiformes en el cuero cabelludo de un paciente con dermatomiositis. Siguiente. También va a haber manifestaciones clínicas periunguales. Esta va a ser principalmente por un sobrecrecimiento cuticular. A veces se va a denominar como cutículas irregulares y es característico, ¿no? Este va a ser característico y puede estar asociado con los infartos hemorrágicos dentro de un área hipertrófica. Acá se puede observar los cambios en los periodos inguinales de los pacientes con dermatomiositis. Siguiente. También tenemos que ver que puede presentar calcinosis cutis. Esto se va a deber al depósito de calcio dentro de la piel y va a ser un hallazgo conocido. Este hallazgo se va a conocer principalmente en los pacientes con dermatomiositis juvenil. Acá podemos observar este depósito de calcio en la imagen, en la segunda imagen, cómo es el depósito de calcio en los pacientes con dermatomiositis juvenil, principalmente esta calcinosis cutis. Siguiente. También va a haber hallazgos cutáneos. Tenemos que saber que hay hallazgos cutáneos del síndrome de antisintetasa. Los pacientes con dermatomiositis o poliomiositis, principalmente estos pacientes con síndrome de antisintetasa pueden tener esta característica de manos en mecánico, estas manos ásperas. No trabajan en este oficio, pero pueden presentar por este síndrome de antisintetasa las manos de mecánico. Siguiente. También hay también se puede observar características de malignidad, ¿no? Se ha descrito que una mayor tasa de malignidad en pacientes con dermatomiositis que tienen mayor riesgo. Además, hay hallazgos cutáneos raros, como son la cistiosis, las paniculitis, las vaculitis cutánea, la formación de cicatrices atróficas, las vesículas, ampollas, hiperkeratosis folicular, mucinosis papular y eritema flagelado. Además, tenemos que saber que el edema difuso sin fobia es otra manifestación rara de la dermatomiositis y puede ser un marcador de enfermedad más agresiva en el caso presente este edema difuso sin fobia. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, cuando se va a sospechar tanto de una dermatomiositis o una polimiositis, se debe de abocar más a la debilidad muscular progresiva proximal, además de una erupción cutánea sugestiva de una dermatomiositis en un contexto de una creatincinasa elevada. Tenemos que saber que el diagnóstico de una dermatomiositis amiopática debe sospecharse en un paciente que va a presentar una erupción cutánea característica, en ausencia de debilidad o elevación de enzimas derivadas de los músculos, como la creatinfosfoquinasa. En particular, tenemos que saber que a pesar de esta falta de afección muscular, estos pacientes pueden tener una enfermedad sistémica o malignidad asociada. En cuanto a la evaluación diagnóstica de
de los pacientes con dermatomiositis tenemos que comenzar con 3 aspectos primordiales, como es la historia clínica cuidadosa, el examen físico y las pruebas de laboratorio seleccionadas. Siguiente, por favor. En cuanto a la historia clínica cuidadosa, ¿qué es lo que se debe de preguntar si se sospecha de una dermatomiositis? Tenemos que preguntar la duración, el modo de aparición, la ubicación, la gravedad, todo esto en cuanto a la debilidad. Además, debemos de preguntar la capacidad para llevar a cabo diversas actividades que comúnmente se realizan. Tenemos que preguntar cómo subir escaleras, levantarse de una silla, transportar alimentos pesados u objetos pesados. Además, se debe preguntar, se debe de evaluar también la gravedad, distribución de la mialgia, así como la presencia o ausencia de una rigidez significativa. Se debe preguntar sobre los antecedentes, si ha tenido disfagia, ya que esto nos puede sugerir a una afectación esofágica. El otro antecedente es si ha tenido tos o dificultad para respirar, ya que esto puede ocurrir debido a una afectación pulmonar. Siguiente. Además, se debe de buscar otros síntomas de enfermedades reumáticas sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico y una esclerosis sistémica, ya que estos nos pueden dar un síndrome de superposición. Además, se debe preguntar si ha habido la aparición de erupciones cutáneas, fotosensibilidad, prurito, fenómenos de Raynaud. Además, si han experimentado algún otro síntoma que nos sugiera una malignidad y qué exámenes de detección y otras pruebas se han realizado anteriormente. Además, se debe determinar el uso de cualquier medicamento que pueda causar una miopatía, especialmente las estatinas. Siguiente, por favor. En el examen físico tenemos que hacer un examen de pies, de los músculos y de las articulaciones. Esto va a ser fundamental para llegar al diagnóstico de los pacientes con dermatomiositis. Además, se debe realizar un examen completo de la piel, con especial atención en el cuero cabelludo, la cara, los párpados, las manos, los dedos, las superficies extensoras, la parte superior del pecho, la espalda, los muslos laterales y las articulaciones. Para saber, por ejemplo, en la primera imagen, el tema facial, las pápulas de Gottron, para ver si hay presencia del signo de la V, el signo de Child. Especialmente hay que abocarnos en un examen completo de la piel. Siguiente. También se debe realizar las siguientes pruebas serológicas que pueden respaldar el diagnóstico, ¿no? Si son positivas. Los autoanticuerpos específicos de miositis, especialmente el anti-Jo1, los anticuerpos asociados a miositis, incluidos los anticuerpos anti-Ro, anti-La y anti-Smith, el antirribonucleoproteína, además de los anticuerpos antinucleasas, LANA, otros anticuerpos antisintetasas, así como anticuerpos dirigidos contra los antígenos MI2, el SRP, también tenemos que pedir pruebas serológicas de la aldolasa, ¿no? Se deben de realizar también radiografías de tórax y pruebas de función pulmonar con capacidad de difusión de monóxido de carbono en todos los pacientes, ya sea con dermatomiositis o polimiositis sospechada o confirmada. Este va a ser independientemente de los síntomas pulmonares. Para los pacientes en los que se encuentran anomalías en la radiografía de tórax o en las pruebas de función pulmonar, se debe completar con una tomografía computarizada de tórax de alta resolución con el protocolo de enfermedad pulmonar intersticial. Siguiente. También tenemos que saber que hay criterios diagnósticos criterios diagnósticos los cuales van a ayudar para determinar la patología de la dermatomiositis. Estos son los criterios diagnósticos de Bohan y Peter, en el cual va a tener la debilidad muscular proximal y simétrica. Esta va a ser la afectación en la mayoría de los casos de la cintura escapular y pélvica, ¿no? En casos agudos o de larga evolución puede existir debilidad distal, pero eso va a ser muy raro. El otro criterio va a ser la elevación de las enzimas musculares, los marcadores de lesión muscular, el CPK, el LDH, la TGO, la TGP y la aldolasa. El otro criterio va a ser las alteraciones electromiográficas compatibles, con un aumento de la actividad de inserción con presencia de actividad de reposo manifestada por fibrilaciones y ondas positivas.
además de potenciales de unidad motora de características miopáticas con disminución de la amplitud, duración y aumento de la polifase. Además de descargas peculiares repetidas de alta frecuencia. El otro criterio es la biopsia muscular compatible, en el cual se va a observar la presencia de fibras degeneradas y necróticas junto con un infiltrado inflamatorio formado por linfocitos, macrófagos y con algunas células plasmáticas y ocasionalmente polimorfonucleares en las fases iniciales. El infiltrado se va a localizar ya sea perivascular y perifascicular. El otro criterio van a ser las manifestaciones cutáneas, que ya les había mencionado, como las pápulas de Gottron y el eritema en el otro. Se dice que el diagnóstico definitivo van a ser si tiene una puntuación de 4 a 5 y probable va a ser de 3 a 5 y posible de 2 a 5 puntos. Siguiente. En cuanto al diagnóstico diferencial, las dermatomiositis y las polimiositis deben distinguirse de otras afecciones que causan debilidad muscular con o sin elevación de la enzima muscular. El diagnóstico diferencial de la polimiositis y la dermatomiositis clásicamente debe incluir, por tanto, otras miopatías inflamatorias, enfermedad de neuronas motoras como la miastenia gravis y distrofias musculares, enfermedades reumáticas sistémicas y una variedad de miopatías hereditarias, tanto metabólicas, inducidas por fármacos, ya sea endocrinas e infecciosas. Además, debemos de destacar que ninguno de estos trastornos se asocia con lesiones cutáneas características de la dermatomiositis. Además de la dermatomiositis y la polimiositis, tenemos que saber que la mialgia tiende a ser leve, a diferencia del dolor muscular más prominente que va a ocurrir en una polimialgia reumática, la fibromialgia y la miositis viral o bacteriana. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial de las dermatomiositis, la dermatomiositis clásica, la más probable, tenemos que saber que muy pocas enfermedades se pueden confundir con esta patología, ya que estas van a tener características en alteraciones cutáneas distintivas y debilidad proximal, como ya les había mencionado. Sin embargo, se ha informado que el tratamiento con ciertos fármacos, como son los hipolipimeantes, como les dije, las estatinas, son capaces de desencadenar la aparición de manifestaciones cutáneas y musculares en la dermatomiositis. Entonces, el diagnóstico diferencial con fármacos hipolipimeantes tipo estatinas. Además, se debe de considerar algunas condiciones que pueden simular la debilidad muscular proximal de la dermatomiositis, como las miopatías inflamatorias, como el virus de inmunodeficiencia humana 1, el virus linfotrófico de linfocitos T humanos, el virus Coxsackie, chinovirus, virus de influenza, virus de la hepatitis B, virus Epstein-Barr, además de otras miopatías como las miopatías de cuerpos de inclusión, los trastornos neurológicos que les había mencionado, la miastenia gravis, la esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome de Guillain-Barré, trastornos endocrinos como el hipotiroidismo el síndrome de Cushing, las miopatías inducidas por fármacos como los antipalúdicos, el alcohol, la colchicina, los glucocorticoides, la ciclosporina, las drogas ilegales como la cocaína, la heroína, que nos pueden simular un cuadro de debilidad muscular proximal de la dermatomiositis. Y tenemos, en cuanto a los subtipos de dermatomiositis, en cuanto a la dermatomiositis clínicamente miopática, la más probable que tenemos que sospechar como diagnóstico diferencial es el lupus eritematoso cutáneo. Y tenemos que considerar otras patologías como la dermatitis seborreica, dermatitis por contacto, el líquen plano, la psoriasis, la erupción luminosa polimorfa, la dermatitis atópicas, la enfermedad de superposición de tejido conectivo y alteraciones cutáneas similares a la dermatomiositis inducidas por fármacos como la hidroxiurea y las estatinas. Siguiente. En cuanto al tratamiento, la terapia inicial, lo que tenemos que hacer en cuanto a esta patología, los objetivos de tratamiento van a estar dirigidos a mejorar la fuerza muscular y evitar el desarrollo de complicaciones extramusculares. En pacientes con dermatomiositis, la resolución de las manifestaciones cutáneas de la enfermedad es el objetivo adicional en el objetivo del tratamiento. La terapia inicial va a iniciar con los glucocorticoides, que son la piedra angular del tratamiento inicial de la dermatomiositis. Estos glucocorticoides
Lo que van a hacer es mejorar la fuerza y van a preservar la función muscular. Tenemos que saber que no existe un régimen estándar de glucocorticoides para tratar las miopatías inflamatorias, pero se deben pero se aplican dos principios generales. Tenemos que saber que el inicio del tratamiento con dosis altas durante los primeros meses para establecer el control de la enfermedad. Además, se debe reducir gradualmente la dosis efectiva más baja durante una duración total de la terapia, ya sea entre 9 y 12 meses. Los glucocorticoides que se van a utilizar van a ser la prednisona en una dosis de 1 miligramo por kilogramo por día a una dosis diaria máxima de 80 miligramos y la metilprednisolona de 500 a 1 gramo por día por 3 dosis, esto sobre todo en casos severos, en caso de que haya una disfagia o compromiso pulmonar o que haya una debilidad muscular proximal severa. Tenemos que saber que la reducción de estos glucocorticoides va a ser hasta que el paciente alcance los 5 miligramos por día. Siguiente. También se va a usar agentes de respuesta de repuesto de glucocorticoides. Estos agentes de repuesto de glucocorticoides se van a utilizar principalmente para los pacientes en los que los glucocorticoides van a estar contraindicados como fármaco de primera línea. Acá se va a utilizar la azatioprima. Los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial o disfunción esofágica grave son candidatos a este agente ahorrador de glucocorticoide desde el inicio del tratamiento. Se va a dar una dosis de 50 miligramos por día y hay que obtener un recuento sanguíneo completo después de las 2 semanas de la terapia con este fármaco para asegurar que los recuentos sanguíneos sean estables. Luego se le va a aumentar la dosis diaria de 50 miligramos cada semana a 1.5 miligramos por kilogramo por día. En los pacientes que van a tener una respuesta inadecuada después de los 3 meses de terapia, hay que aumentar la dosis según la tolerancia hasta 2.5 miligramos por kilogramo por día. Tenemos que saber que los efectos adversos de estos agentes de repuesto de glucocorticoides van a ser la fiebre, problemas gastrointestinales, la supresión de la médula ósea, además de pancreatitis y toxicidad hepática. Siguiente. Otro fármaco que se puede utilizar va a ser el metotrexate. Esta tiene una ventaja sobre la azatioprima, ya que solo requiere la administración de una vez por semana, ya sea por vía oral o parenteral, con una dosis inicial de 15 miligramos por semana y aumentando lentamente en incrementos de 2.5 miligramos hasta 25 miligramos por semana. La azatioprima se va a preferir en pacientes con enfermedad hepática y en aquellos que no deseen abstenerse al consumo del alcohol. Tenemos que saber que los efectos adversos del metotrexate van a ser la hepatotoxicidad, la estomatitis, los síntomas gastrointestinales y la leucopenia. Siguiente, por favor. Otra terapia va a ser la inmunoglobulina intravenosa. Especialmente se va a dar cuando va a haber una debilidad grave que va a poner en peligro la vida de los pacientes. Además, se va a dar en pacientes con disfagia grave con riesgo de aspiración. Otros fármacos que se pueden dar van a ser los antipalúdicos como la hidroxicloroquina de 200 a 500 miligramos por día. Este va a ser eficaz hasta en un 75% de los pacientes para controlar las enfermedades de la piel, pero no va a tener ningún beneficio en las enfermedades musculares. Otras terapias alternativas en pacientes con enfermedad resistente van a ser el rituximab. Esta va a tener lo que va a hacer es que puede haber una mejoría sustancial de la enfermedad previamente refractaria. Además, tenemos que saber que el rituximab se va a dar en periodos más prolongados de control de la enfermedad. Los otros agentes para esta enfermedad van a ser el micofenolato de mofetilo, además de los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina o tacrolimus, y la ciclofosfamida. Siguiente. Gracias. Muy bien. Como ven, es bastante extenso el tema.
de manifestaciones cutáneas de las enfermedades reumatológicas, de las colagenopatías. Es bastante extenso. Es importante que ustedes conozcan las manifestaciones de la piel específicamente, ¿no? Tratar de hacer un resumen de cuáles son las áreas más afectadas, cuáles son los signos cutáneos típicos, clásicos en cada una de las enfermedades. No es tan importante que conozcan el tratamiento, porque el tratamiento de las enfermedades autoinmunes es bastante complejo. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema. ¿A qué grupo le toca? A neoformaciones benignas, doctor. Ok, empezamos entonces para ir avanzando, porque estamos atrasando. Sí, okay. Bueno, antes que nada, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Ahora les vamos a hablar de lo que es el tema de neoformaciones benignas. Sobre todo nos vamos a centrar en lo que son fibromas, queratosis y siringoma. Siguiente, por favor. Ya, hablando un poco más de qué son los tumores cutáneos benignos, van a constituir una de las alteraciones con mayor frecuencia que vamos a observar, sobre todo en lo que es la dermatología. También pueden tener diversos orígenes que pueden comenzar tanto de la dermis, de los anexos, de tejido conectivo dérmico y también subcutáneo. Y también puede llegar hasta estructuras que se encuentran en la dermis, que incluyen como son los nervios y los vasos sanguíneos. La mayoría de las lesiones cutáneas benignas se van a diagnosticar según su aspecto clínico, su morfología y distribución, y sobre todo algo que nos va a orientar en estas patologías es la histología. Por lo general van a recibir su nombre según el componente estructural predominante. Siguiente, por favor. Ya, entre los tumores cutáneos benignos, el que con más frecuencias, según las literaturas nos dicen que vamos a observar, es lo que es la queratosis seborreica, que usualmente aparece en un 52% en lo que son adultos mayores. Y otras lesiones que también aparecen con mayor frecuencia, pero tienen buen pronóstico, se les considera lo que son los angiomas rubis en un 29%, y los acrocordones y los fibromas blandos. En lo que se trata del léntico solar, usualmente es más frecuente en adultos mayores y a personas que han sido expuestas a lo que es las radiaciones solares. Ahora sí, siguiente. Ya, entramos a lo que es fibroma. El fibroma también es conocido como histocitoma solitario. Estos van a ser neoplasias benignas derivados de lo que es el tejido fibroso y y estas se van a diferenciar en que van a generar tanto lesiones blandas o duras, y usualmente van a predominar en lo que son las extremidades y troncos, y algunos en lugares que tengan un extremo roce o fricción. En una epidemiología general, estos son bastante frecuentes, van a afectar a ambos sexos. Casi la mayoría va a predominar en lo que son mujeres jóvenes y adultas, y estas suelen ser persistentes de por vida. Siguiente, por favor. En su etiopatogenia, todavía no está claro el porqué de estas neoformaciones, pero se dice que estas son una proliferación reaccional benigna del tejido fibroso y como ya dije, no tiene un origen conocido actualmente, pero algunas literaturas consideran que es muy probable que en la génesis intervengan lo que son los factores epidérmicos, factores de crecimiento epidérmico y de fibroblastos. Y también algunos autores consideran que en la patogénesis se ha involucrado lo que son receptores
de andrógenos y estrógenos en los sitios afectados. Según estos vamos a clasificarlo como fibromas blandos y duros, como dije anteriormente. En los fibromas blandos nos vamos a centrar en los que considero que son más frecuentes, que es la verruga filiforme o acrocordones, el fibroma o molusco péndulo, y en los que son más característicos de los fibromas duros es lo que es la dermatofibroma o histiocitoma, también su otro nombre, el fibroqueratoma digital adquirido y los angiofibromas, que en estos vamos a ver que es acá vamos a ver que están incluidos lo que es la pápula perlada del pene, angiofibromas faciales y fibromas periunguiales. Estos se consideran dentro de los angiofibromas porque van a tener características histológicas muy parecidas. Siguiente, por favor. Ya, comenzando con lo que son los fibromas blandos, el más característico y más frecuente tenemos lo que son las verrugas filiformes o acrocordones. Como podemos ver en las imágenes, estos acrocordones son pápulas pediculadas o también nódulos bien delimitados, que con mayor frecuencia vamos a encontrar en lo que son el párpado, el cuello y las axilas. Pero también se ha visto que podemos encontrar lesiones más grandes y estas usualmente se van a encontrar en lo que es la ingle y la región superior del muslo. Casi siempre esta verruga filiforme se va a asociar a que va a estar, está muy relacionado con lo que es la resistencia a la insulina, porque casi siempre están personas que van a presentar lo que es diabetes mellitus y con mayor frecuencia personas que presentan obesidad. Se dice que estas verrugas filiformes o acrocordones tienen una predisposición familiar. Doctor, disculpe, se me fue en internet de la computadora, así que me estoy conectando por lo que es el celular. Sí, no se escucha. ¿Me escuchan? Ya, como les decía, bueno, algunas literaturas consideran que estos acrocordones van a ser un signo de resistencia a la insulina y también se considera que están fuertemente asociados con lo que es el síndrome metabólico. Siguiente, por favor, le das. Ya, usualmente estas verrugas pueden ser del color de la piel, pueden ir desde un color rosado hasta pasar por colores rojos y amarronados hasta más oscuros. Esta neoformación benigna no requiere un tratamiento, excepto si la persona se siente incómoda estéticamente. O también se han descrito que cuando estas lesiones estas neoformaciones van a tener lesiones por irritación o fricción con cuello. ¿Me escucha? Bueno, ¿se me escucha? Sí, Camu.
Ya. Entonces, Lucas, ¿se puedes dar siguiente, por favor, a la diapositiva? No se escucha. Carmen, no se te escucha. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, por acá. ¿Me escuchan? ¿Me pueden decir si me escuchan, por favor? Sí, se te escucha. Creo que tú no nos escuchas. Sí, Camu. Ya, gracias. Ya, ahora sí. Disculpen, tuve problemas. Ya, una variante de lo que son los acrocordones se considera lo que es la pápula fibrosa de la nariz. Esta es una pápula solitaria muy frecuente que se va a ubicar sobre todo en la región inferior de la nariz. Suelen ser pequeñas, pero se ha demostrado que en algunas literaturas han llegado a tener mayor a 5 milímetros. Usualmente estas pápulas son firmes, indoloras y se pueden asemejar a la piel, pero también como el anterior pueden ser desde un color rosado o tener una hiperpigmentación más predominante. Estas llegan a adoptan una forma de cúpula. Para estas lesiones benignas, lo que si no tenemos un claro diagnóstico o no estamos seguros del diagnóstico, lo que nos recomiendan es hacer una biopsia para diferenciarlo, sobre todo lo que es del carcinoma vasocelular nodular incipiente. Una característica que vamos a tener de diferenciación entre estos dos es que los acrocordones y también la pápula fibrosa de la nariz rara vez sangran y usualmente mantienen su tamaño y son relativamente pequeños. En lo que hablamos, usualmente en la histología vamos a encontrar que la dermis muestra un área de localización de fibrosis y una proliferación vascular. Y como ya dije, igual que el anterior, estos no es necesario un tratamiento a menos que el paciente tenga algún problema estético y no quiera hacerse una exéresis. El siguiente que podemos ver en las imágenes se llama un fibroma o molúsculo péndulo. Esta lesión se caracteriza por ser una lesión única. Usualmente está de 1 a 3 centímetros, pero también se han encontrado de mayor a 3 centímetros. Suelen ser del color de la piel o llegan a tener un color más oscuro. Y lo más característico de este fibroma es que tiene una superficie lisa, tiene una consistencia blanda y está unido al tegumento por un pedículo más estrecho, como podemos ver en la segunda imagen. También se localiza con mayor frecuencia en lo que es los troncos y grandes pliegues. Y rara vez estos van a mostrar inflamación y necrosis, pero llegan a tener una inflamación de los pliegues que normalmente están en áreas de fricción. Hablando un poco más de lo que son los fibromas duros, el más característico porque lo encontramos con mayor frecuencia es lo que es el dermatofibroma o también conocido como histocitoma. Este va a ser una proliferación mesenquimatosa más frecuente de la piel y se desconoce lo que es su patogenia, pero algunos autores consideran que son de origen traumático y lo consideran que pueden ser como una picadura, puede ser producido por una picadura de insecto y por eso es que algunos personales de salud, estos no los van a llegar a considerar como alguna neoformación benigna o como un tumor benigno, sino que van a decir que son lesiones reactivas
o reparativas, por lo que ya dije, por las picaduras de mosquitos o por un trauma anterior. Usualmente este afecta a cualquier grupo etario, pero se considera que con mayor frecuencia va a aparecer en lo que es el segundo y la tercera década de vida. Se ubica con mayor frecuencia en lo que son los miembros inferiores y sobre todo más en mujeres que en varones. Como podemos ver en las imágenes, esta va a ser una induración firme y móvil, que usualmente va a tener un diámetro de 0,5 milímetros a 1 centímetro. Estas tienden a tener una superficie que suele ser brillante o también se le considera como queratóxica, y en general son de color marrón, pero también tienden a ser rosadas pasando por rojo a colores bronceados. Los bordes de la lesión están poco definidas y se dice que a nivel histológico vamos a encontrar células individuales que van a estar interpuestas en lo que son haces de colágeno. Y es por eso que estas van a tener como va a producir lo que va a ser un engrosamiento e hialinización, y como podemos ver en las imágenes, alrededor de lo que es el dermatofibroma, sus bordes van a tener una forma de cicatriz o también conocido como queloide, como también lo que señala la flechita. Usualmente estos suelen ser únicos, pero también ha habido casos en donde se han presentado en formas múltiples. Suelen ser asintomáticos y en ocasiones pueden generar lo que es prurito y podrían ulcerarse en casos de traumatismo también. Su crecimiento se considera que es variable porque algunos van a crecer de manera muy rápida, pero otros se consideran que pueden conservar su tamaño por años. Le da siguiente, por favor. Cuando se produce lo que es la remisión de la lesión, puede dejar una zona hipopigmentada, como lo que estamos viendo en la imagen. Esta es una imagen de un examen con el dermatoscopio, que muestra una red de pigmentos periféricos con un área central hipopigmentada, similar a lo que es una cicatriz. Siguiente, por favor. Algo característico del dermatofibroma es que este va a presentar el signo del hoyuelo. ¿En qué consiste este signo del hoyuelo? Que es la depresión lateral, es la presión que se va a producir al hacer una depresión lateral. Va a haber una forma de hoyuelo en la piel que lo recubre. Esto se va a conocer como el signo de hoyuelo. Pues, como en todas las patologías, en todas las neoformaciones, si no tenemos un diagnóstico claro, lo que no más aconsejable nos recomiendan es una biopsia. Y en su histología, lo que podemos ver es que en la epidermis aparece una hiperplasia o un hiperpigmentado, lo que se va a conocer como el signo de la uña sucia. La dermis también va a presenta lo que son fascículos dispuestos al azar de células fusiformes edematizadas sin atipia. En el dermatofibroma tenemos que tener cuenta que histológicamente va a presentar una celularidad típica y otra atípica. En la celularidad típica está compuesta por células ausadas que no van a presentar ninguna característica histológica atípica y que se disponen al azar formando lo que son fascículos en la dermis. En cambio, en una celularidad atípica, en el borde de la lesión se va a presentar poco definida y las células fusiformes con frecuencia van a infiltrar lo que son las fibras colágenas. Algo característico del dermatofibroma es que a nivel histológico van a teñirse positivamente lo que es para el factor 8A y la vimentina. Siguiente, por favor. Hablando de su diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta que estos hay que diferenciarlos, sobre todo lo que son los novus intradérmicos, el carcinoma vasocelular, el queratoacantoma y el dermatofibrosarcoma protuberans. Los novus intradérmicos se van a diferenciar
porque estos van a ser más suaves que los dermatofibromas y no van a formar lo que es el signo del hoyuelo, ya que esto solo es característico del dermatofibroma. En un diagnóstico diferencial con el carcinoma vasocelular tenemos que estas lesiones van a ser aperladas, otras lúcidas, y con frecuencia se observan lo que son telangiectasias dentro de la lesión. Hablando la diferencia con lo que es el queratoacantoma, se considera que estos van a ser de crecimiento más rápido a comparación de lo que es el dermatofibroma, y también tiene un tapón queratinoso central que un dermatofibroma no lo va a presenciar. Luego también entre ellos tenemos lo que es el diagnóstico diferencial del dermatofibrosarcoma protuberans. Hablando del tratamiento, no es necesario tratamiento, pero una de las razones para el exéresis son los habituales traumatismos por afeitadoras, usualmente que se da más en lo que son las mujeres, y también cuando se produce una exéresis, se recomienda que se haga una exéresis fusiforme que incluya tanto el tejido subcutáneo superficial, y otro que también se recomienda es lo que es la criocirugía, y porque puede ser útil para aplanar lo que es el dermatofibroma, porque también ha habido que en la literatura consideran que esta es una patología que tiene mucha remisión. Siguiente, por favor. Otro también considerado en este nivel es lo que es el fibroqueratoma digital adquirido. El fibroqueratoma digital adquirido es una neoplasia de forma crónica localizada acralmente, pero principalmente se caracteriza por aparecer en los dedos. Su primera aparición o la primera vez que lo describieron, dijeron que solo se localizaba a nivel de los dedos, pero posteriormente se descubrió que podía tener diversas localizaciones, sobre todo acralmente. Se considera que es más frecuente en los adultos y no tiene un predominio de sexo. Este es un tumor saliente único firme, como vemos en imagen. Casi siempre tiene, considera que está entre el tamaño de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Se dice que estas van a ser de forma o hemisférica o cónica. Pueden tener el color de la piel o ser también un poco más rosados. Algo característico de esta neoformación es que va a presentar una superficie escamosa, como podemos ver en imagen, pero también puede presentar una superficie lisa. Estos tienden a ser asintomáticos, pero si se localizan en sitios de presión, tienden a ser muy dolorosos. Por lo general se van a localizar en lo que son en las caras dorsales y laterales de los dedos de la mano, pero también pueden estar en otras partes de las extremidades superiores o inferiores. Siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco más de lo que son los angiofibromas, el término angiofibroma cutáneo es muy despectivo, pero porque incluye un grupo de lesiones con distintas presentaciones clínicas, y estos se van a caracterizar más porque presentan una cierta asociación a nivel histológico. Hablando propiamente de lo que son los angiofibromas, estas son pequeñas pápulas de color de piel amarronado. También pues, se consideran que son amarronados rojizos. Llegan a ser brillantes, que generalmente se distribuyen en lo que es la área central de la cara. Y también, como podemos ver en imagen, existe la presencia de múltiples angiofibromas faciales, y esto se considera que es un signo patognomónico de lo que es la esclerosis tuberosa. Siguiente, por favor. Hablando un poco más de otro que se incluye en estos angiofibromas, se considera lo que es las pápulas penianas perladas. Estas usualmente tienden a ser de un tamaño de 1 a 3 milímetros de diámetro y suelen ser de color rosado o de color de la piel. Se ubican
como podemos ver en la imagen, alrededor de lo que es el surco peniano coronal, en general adoptando una distribución lineal en la corona del grande. Esta se va a parecer mucho histológicamente en lo que son los angiofibromas. Siguiente, por favor. Y otro también que se parece, es muy parecido histológicamente y se consideran dentro de los angiofibromas, encontramos lo que son los fibromas periunguales. Estos fibromas periunguales pueden aparecer con o sin la presencia de esclerosis tuberosa, pero también tenemos un fibroma periungual que se conoce como tumor de Koenen. Esta se considera por ser patognomónico de lo que es la esclerosis tuberosa. Usualmente pueden presentarse en un 50% de los casos en la región podal y a nivel de los pliegues unguiales. Según su localización se van a diferenciar porque pueden aparecer a nivel de los pliegues de la uña, a nivel del plato unguial, a nivel subunguial y a nivel distal. A nivel de los pliegues de la uña, estos van a ser pequeños tumores redondos de color de la piel que se van a encontrar sobre todo en lo que es la superficie lisa, como lo que podemos ver en la imagen inferior. Ahí podemos ver una tumoración redonda de color de la piel con una superficie lisa. Usualmente estos son asintomáticos. A nivel del plato unguial, vamos a ver que van a presentar estrías longitudinales y surcos que van a resultar de la afección de la matriz unguial. Y a nivel subunguial, se va a caracterizar por tener por presentar lo que es un surco longitudinal. Y a nivel distal se considera que puede producirse lo que es un pequeño penacho en forma de un melanoniquia o como una línea roja subunguial, y usualmente los síntomas son mínimos. En la primera imagen podemos ver un fibroqueratoma periunguial adquirido, que se caracteriza por tener un surco longitudinal. Y al lado derecho también podemos ver un fibroma unguial. Algo característico de estas enfermedades es que se dice que tienen un crecimiento lento, tienen una forma ovalada o esférica y suelen ser de una consistencia muy dura o gomosa. Y se considera que tienen un aspecto parecido a una cereza o a una arveja o a una cabeza de ajo, según algunas literaturas. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la queratosis. Siguiente. En cuanto a la queratosis, tenemos a la queratosis seborreica, que es la más común en las protuberancias epiteliales benignas, es decir, que representa el tumor epidérmico benigno más común de la piel. Frecuentemente está en la edad media, mayores a 30 años, pero es más constante en los ancianos, mayores a 50 años. En cuanto al género, es un poco más frecuente y es más extenso en varones. Estas lesiones son hereditarias generalmente, pero se desconoce el patrón de la herencia exacta. Pero se caracteriza porque se siguen presentándose durante toda la vida. Su extensión es variable, va desde unas cuantas lesiones dispersas hasta cientos de ellas. Generalmente esta queratosis no necesita tratamiento salvo por razones estéticas. Siguiente. En cuanto a la etiopatogenia, se desconoce la causa, pero se ha mostrado vínculos con la exposición a luz solar, las infecciones virales con el virus del papiloma humano, factores genéticos, más que todo entre estos tres es más con los factores genéticos, pero estos sin alteraciones en los genes de supresores del tumor. En cuanto a los dos anteriores, el estudio es inconsistente todavía. También se dice que forma parte de los fenómenos de envejecimiento cutáneo.
Es un fenómeno paraneoplásico que se caracteriza más que todo por el signo de Lesser-Trelat, que más adelante les voy a hablar. Y em, esta, esta etiopatogenia también se ha encontrado que se debe a la proliferación de las células epidérmicas basaloides, que estas van a originar las irregularidades generalmente en las expresiones de los marcadores de apoptosis P53 y BC12, pero no hay un desequilibrio cromosómico. En cuanto al cuadro clínico, evoluciona en un lapso de meses a años. Rara vez es pruriginosa, por lo tanto es más que todo asintomática. Duele si es que se infecta de forma secundaria. Tiene dos fases. En cuanto a la fase temprana, es una pápula pequeña, apenas elevada, de 1 a 3 milímetros de diámetro y se transforma en una placa de mayor tamaño. Eh, el pigmento puede estar desde un color tostado pardo mate hasta oscuro, un oscuro negro, bien circunscrito y plano. Estos van creciendo y ya evolucionan a la fase tardía. La superficie generalmente tiene una consistencia grasosa, a menudo presenta el moteado fino, como la superficie de un dedal. Esto se ve por el estudio de lupa. Siguiente, por favor. En la fase tardía vamos a ver las placas de superficie verrucosa, que tiene un aspecto de adherido o escamas gramosas. Este estudio con lupa generalmente, el tamaño de estas placas son de 1 a 6 centímetros y van de color pardo, gris, negro o de colores de la piel. En cuanto a la distribución, la lesión es generalmente aislada o generalizada y tiene un patrón arboriforme. Generalmente abarca la cara, el tronco y las extremidades superiores. También se ha visto en el pecho en cuanto a las mujeres y en las regiones intertriginosas de las submamarias. Suelen ser lesiones numerosas y apiñadas que pueden fusionarse. Vemos en la imagen A una queratosis seborreica pequeña, muy pigmentada, que tiene una superficie lisa, ¿no? El problema que tiene problema con los diagnósticos diferenciales. Podemos descartarlo, por ejemplo, de un melanoma nodular. En cuanto a la imagen B, vemos las queratosis seborreicas grandes, ¿no? Que parecen estar adheridas y suelen ser oscuras e irregulares. Esto no tiene tanto problema en cuanto al diagnóstico y no es muy fácil de diagnosticarlos. Ya, en cuanto a las variantes, tenemos 6 variantes, pero son un poco más raras. Ya les hablé sobre la más común, que se caracteriza generalmente por ser una pápula verrugosa y adherente, con quistes pseudocórneos, que respeta las las plantas y las mucosas. En cuanto a la reticular o adenoidea, es un léntico solar que precede al parche. Sus quistes son córneos y se caracteriza por ser suspendidos entre bandas, entretejidas de células basófilas. Otro variante tenemos en estuco o hiperqueratósica o digitada o también llamada cerrada o verrucosa. Estas se caracterizan porque aparecen en los miembros inferiores y a diferencia de las demás no hay cambios vaculares ni citopáticos virales. En cuanto a la clonal, tiene tamaños variados y se caracteriza por los nidos intraepiteliales de queratinocitos basófilos y los melanocitos mezclados. El melanoma y acantoma pigmentada y la dermatosis papulosa vigra son similares, por lo tanto es un poco difícil el diagnóstico. Más que todo del melanoma se encuentra en el tronco, en la cabeza y en el cuello. En cuanto a la dermatosis papulosa vigra, se encuentra en el rostro. Siguiente. En cuanto a los datos histopatológicos, tenemos que se presentan una hiperkeratosis, una acantosis y una papilomatosis. Se caracteriza por la elevada cantidad de melanocitos que le va a dar el color al parche, ¿no? De tostado o pardo oscuro.
En cuanto también puede presentar pseudoquistes córneos, proliferación de dos tipos celulares y el tipo de morfología suele ser escamosa o basaloide. Y tenemos los diferentes tipos de las variantes que en la primera imagen, en cuanto a las variantes, vendría a ser una adenoide y la segunda venía a ser la clonal, que son un poco más frecuentes en casos. Siguiente. En cuanto al signo del Lesser-Trelat, este signo se caracteriza porque presenta múltiples pápulas y nódulos verrucosos de color pardo oscuro, de consistencia grasosa, ¿no? Y adheridos. Se caracteriza porque está relacionado al adenocarcinoma del estómago. Por lo tanto, que es una neoplasia maligna y la denomina como una neoplasia maligna interna. También puede estar asociado al carcinoma del pulmón, de la mama, de la próstata y del colon. Y se ha visto entre otras enfermedades como la leucemia, el linfoma, lepra, VIH, melanoma, etc. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, generalmente es clínico y no es difícil de diagnosticarlo. Sin embargo, podemos pedir la dermatoscopía si tenemos dudas, ¿no? Podemos hallar los quistes en milion o pseudoquistes altamente específicos. Estos quistes son los que están en los que señalan las flechas blancas, que tienen una imagen como cielo estrellado y se les denomina como un signo del parpadeo. También podemos encontrar los tapones foliculares o pseudocomedones, que son los que están en flechas negras. También encontramos la huella digital, que son los que están en cuadros. Y en cuanto a las crestas o fisuras que observamos en la figura D, que tiene un aspecto cerebriforme, ¿no? En cuanto a la realización de la biopsia, puede ser un método adecuado, pero que nos va a dar el diagnóstico definitivo, pero generalmente la clínica es lo que nos va a dar el diagnóstico. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos los nevos intradérmicos, el carcinoma vasocelular, la queratosis actínica, los fibromas, el léntigo senil y maligno y el melanoma maligno. Más que todo, hay que tener en cuenta el melanoma maligno, ya que estos tienen, a diferencia de la queratosis, tienen tonos de pigmentación, diferentes tonos, y los bordes son más irregulares, ¿no? Y la extensión del pigmento va a ser fuera de la lesión. Siguiente. En cuanto al tratamiento, las lesiones, como son benignas, no necesitan tratamiento. Y los pacientes más que todo van por las razones estéticas. Pero si es que surgen irritaciones, prurito o dolor, podemos utilizar el electrocauterio, la crioterapia o el raspado de curetaje. Más que todo se utilizan en la crioterapia con nitrógeno de líquido y el raspado de curetaje, ya que estos no dan secuelas a cicatrices. El electrocauterio elimina con facilidad la lesión en su totalidad, pero impide la corroboración histopatológica y el diagnóstico, por lo tanto debe ser por un experto en el diagnóstico. La crioterapia con nitrógeno en líquido es el tratamiento más utilizado para lesiones planas y delgadas. Más que todo nos va a dejar, con este tratamiento va a dejar un poquito de áreas blancas después de haberlo tratado. En cuanto al raspado de curetaje, es después de una congelación leve con un crionebulizador. Mayormente nos va a permitir el estudio histopatológico de las muestras, ¿no? Y es importante descartar el carcinoma espinocelular. Siguiente. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Sí, Lucas, te escucho. Ya. Sí, se escucha. ¿Cuánto falta más o menos? Doctor, serían unas 15 diapos, literal, de seringomas. Terminaremos en la siguiente clase porque nos vamos a tener que cortar si no. Ya, doctor. Entonces, la siguiente ¿Ya? clase. Entonces, Solo son 15 diapos.
Bueno, lo ideal hubiese sido que dividan su presentación en tumores epidérmicos, Ujú. tumores de la dermis y tumores anexiales, ¿no? Pero han hecho una división distinta. En general. Ya, doctor. ¿Ya? Entonces, en la siguiente clase